Buena semana, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos otra vez haciendo en vivo la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad. ¿Cómo andás, Mariana? Muy bien, en la cuenta regresiva del año ya. Sí, es cierto, antepenúltimo día, lo que permite ir sacando algunas conclusiones con respecto a temas preocupantes. Por ejemplo, este año va a cerrar con al menos, atención con la cifra, 464 personas fallecidas por siniestros de tránsito o en siniestros de tránsito. Esta cifra va a superar la registrada en 2024. Según datos de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, cada mes mueren 35 personas por esta causa. Sí, con estas cifras como contexto, hoy las autoridades anunciaron nuevos controles por parte de la Policía Caminera desde enero del 2026 y un operativo especial para fiscalizar la circulación de motos. Vamos a repasar más asuntos en el comienzo de la semana. Vemos los titulares. El Ministerio de Economía y Finanzas realizará una conferencia de prensa para brindar información sobre la nueva metodología para calcular la devolución de los aportes al FONASA, que regirá a partir de 2027. La oposición cuestionó los cambios y citará a las autoridades al Parlamento. Durante el fin de semana previo a Año Nuevo, ingresaron más de 102.000 personas a Uruguay. La mayoría de los ingresos provinieron de Argentina, seguidos por uruguayos no residentes y turistas de Brasil. La Dirección Nacional de Bomberos mantiene controlados 2 incendios forestales, uno en La Valleja, que afectó 240 hectáreas, y otro en Merilla, con más de 70 hectáreas de extensión, en Montevideo. Se inauguró el complejo habitacional Tobas con el realojo de decenas de familias del asentamiento Alfonso Lamas, tras un convenio entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El gobierno de Rusia revisará su postura en las negociaciones sobre Ucrania tras el presunto ataque con más de 90 drones a la residencia oficial del presidente Vladimir Putin, hecho que fue negado por el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. El escándalo que sacude a la Asociación de Fútbol Argentino llegó al sistema financiero de Estados Unidos luego que una investigación revelara un desvío por valor de $300 millones que comprometen al presidente de la institución deportiva, Claudio Tapia, y a varios dirigentes y empresarios de su entorno. Gracias por estar. Recuerden que además de vernos por la pantalla de TV Ciudad, también lo pueden hacer a través de nuestro canal de YouTube en tvciudad.uy y nos pueden escuchar por la Uniradio 107.7 FM. Ahora es hora de salir del estudio. Hoy tenemos 2 móviles que van a estar vinculados al mismo tema desde ángulos o perspectivas en todo caso diferentes. En primer lugar, saludo a Martín Duarte. ¿Cómo andás, Martín? Bienvenido. Martín, Mariana, ¿cómo les va? Buenas tardecitas. Se prevé para las 19 horas esta conferencia aquí en el Ministerio de Economía, a raíz primero de lo que fue el trascendido que el propio presidente de la República el pasado viernes dejó entrever con algunos colegas, luego el hilo que publica el Ministerio de Economía el pasado sábado y hoy las explicaciones que dará, en este caso, el ministro y el subsecretario de la cartera a partir de estas modificaciones en el cálculo del costo justamente equivalente promedio que rige sobre el Seguro Nacional de Salud. Esto va a ser sobre las 19 horas, así que los estaremos convocando. Y del centro al Parque Rodó para buscar una opinión técnica a propósito del mismo asunto. Diego Martini, ¿cómo andás? ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, una opinión técnica que por lo menos pueda dar luz y explicar a quienes no dan seguimiento, a quienes no conocen cómo se va a desarrollar este tema, más allá de que en esta conferencia que anunciaba Martín se va a explicar la forma. Vamos a ver si con Deborah Elender, que es economista, podemos entender un poco más por qué se va a dar este criterio. Otro adelanto, el diputado del Frente Amplio, Gabriel Otero, defendió el planteo de OCE de subir 8,5% las tarifas, propuesta cuestionada por el senador colorado Pedro Bordaberry, que sostuvo que se trata de un mazazo impositivo para cubrir el presupuesto. Se necesita infraestructura, necesita también tecnología, necesita funcionarios, sin duda, y eso es un reclamo que los funcionarios de OCE lo han hecho permanentemente, y una cuestión que no es menor, aquellos que a través del MIDES tienen las prestaciones de OCE van a ser 10 pesos mensuales. Evidentemente las cuentas no están cerrando y la forma que tienen de solucionar ese problema es aumentando las tarifas, que lo pague el uruguayo que consume el agua, que consume la luz, que consume los servicios públicos.
Nos metemos en el gran tema del día porque la ministra de Salud Pública, Cristina Lusttenberg, defendió la decisión del gobierno de modificar el costo promedio equivalente del Fondo Nacional de Salud, FONASA, lo que reduciría la devolución de aportes que recibe parte de la población. Durante una recorrida por Salto, Lusttenberg dijo que fue una resolución coordinada con Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, la ministra de Salud Pública admitió que habrá miles de personas que no recibirán la devolución del FONASA, pero señaló que habrá más beneficios y prestaciones para más gente. Lusttenberg añadió que su deber es garantizar la máxima capacidad de atención para la población y puntualizó que hoy el Sistema Nacional Integrado de Salud precisa más recursos, según consignó Tele12. La ministra también dijo que se trata de un ajuste que consideró necesario porque planteó que ningún país con un esquema de atención en salud con cobertura universal como tiene Uruguay devuelve recursos a las y los contribuyentes, ya que se trata de un sistema solidario. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Volvemos a la calle para darle pie a Diego Martini, que se encuentra con Economista y nos va a estar explicando sobre estos cambios anunciados en relación al FONASA. Diego, te vemos y escuchamos. Sí, así es, compañeros y compañeras. Estamos con Débora Eilender, economista de SED. Gracias por estos minutos. Débora, en primer lugar, consultarte qué implican estas modificaciones, más allá de que ahora en un rato va a haber una conferencia de prensa por parte de las autoridades del Ministerio, qué implican, digamos, estos cambios que se van a generar en el FONASA, que va a hacer que algunas personas ya no reciban la devolución o reciban menos ingresos. Perfecto. Lo que tenemos es un cambio en las devoluciones de FONASA, como bien dijiste, que lo que implican es que para el Estado hay un gasto menor o mayores ingresos. Se puede ver de las dos formas, pero al final del día estas menores devoluciones implican liberar recursos para el Estado. Como piso está estimado más o menos en 40 millones, lo estimé hoy. La verdad es que fue una cuenta bastante rápida con los datos que tenemos hasta el momento, pero podría ser incluso un monto mayor. ¿Por qué es que se da este cambio? En realidad hay que entender el FONASA, es un sistema que surge en el 2008, la idea es que los uruguayos tengamos cobertura en las mutualistas. En el 2012 es que surgen las devoluciones que antes no estaban. Y para calcular las devoluciones lo que se hace es que se toma cuál es el costo de darle servicio de salud a la población o a una persona a lo largo de toda la vida. Este es el costo promedio equivalente que antes estaba calculado en 4.000 pesos y algo y ahora está calculado 2.000 pesos arriba, 6.000 y algo. Esto es lo que implica es que a mismos ingresos, si una persona tiene mayores costos de salud, entonces hay menos devolución. Lo que se devuelve es esta diferencia entre los ingresos, lo que uno aporta al FONASA y los costos que uno le genera al sistema. ¿A partir de qué ingresos se daba esa devolución? Bien, el cambio que tenemos es a partir de ingresos de 113.000 pesos nominales. Y esto es para trabajadores dependientes. Todavía no es muy claro cuál va a ser el cambio para unipersonales o trabajadores que aporten por fuera de este sistema. Bien. O sea que ese cambio, ¿a cuántos uruguayos y uruguayas más o menos estaría afectando? Está estimado que hay 74.000 personas que van a dejar de percibir devoluciones de FONASA, pero adicionalmente tenemos alrededor de unas 80.000 personas que lo siguen percibiendo, pero una devolución de menores ingresos, de menor monto. Bien. ¿Compartís la lectura de las autoridades de economía de que había un error técnico y que había que modificarlo? Entiendo que la justificación de las autoridades va por dos lados. Por un lado, que se calculaba este costo a lo largo de toda la vida de las personas, pero en realidad este sistema existe desde el 2008, por ende hay muchas personas que no aportaron toda su vida. Y por otro lado, hay una diferencia en hasta dónde se calcula esto. Se toma la esperanza de vida de 74 años. Entiendo esta diferencia en por qué se cambia el inicio, pero creo que primero que nada hay que tener... Hoy en día es verdad que, dado que es un sistema relativamente nuevo, sí hay un desfasaje de personas que ingresan al FONASA, pero no están en él desde que nacieron, pero creo que sí habría que tener una visión mucho más de largo plazo, considerando que eventualmente estas personas sí van a ingresar al sistema. ¿Qué esperás que en esta conferencia de prensa se pueda explicar? Sobre todo por todas las versiones que han surgido y se ha dado más que nada una discusión ideológica, no tanto técnica. Creo que por un lado está cómo surgió el anuncio, que bueno, fue un anuncio un poco al pasar del presidente, después se aclaró por un hilo en Twitter y hoy en día el subsecretario del Ministerio de Economía estuvo en un programa de radio aclarando un poco más, pero no han habido
comunicaciones oficiales más claras, que se pueda responder preguntas, por ejemplo, de parte del ministro de Economía. Creo que va a ser un poco eso, entender mejor las justificaciones de manera más oficial y también los tecnicismos de quién entra, quién no, los montos exactos. Bien, vos hacías también en Twitter una publicación en la que hacías referencia a otros cambios que se hicieron en impuestos, por ejemplo el impuesto TEMU y también a las franjas IRPF. Sí, en realidad, bueno, si cerramos en todo el 2025 tenemos varios cambios en materia de ingreso para el gobierno. Tenemos por un lado este cambio en el FONASA, que es muy reciente, pero por otro lado se ingresaron en la ley de presupuesto 3 nuevos impuestos: el IVA-TEMU, el IRPF para la apreciación de capital y el impuesto mínimo global para las empresas que facturan más de 700 millones de dólares. Creo que lo que nos pasa en Uruguay es que vamos poniendo parches al sistema, bueno, necesitamos más ingresos, hay que corregir acá o allá, pero no es como un sistema global o no se revisan los cambios de manera de que todos sean coherentes entre sí o un sistema mucho más amplio, por decirlo de alguna forma. Creo que sí es necesario revisar nuestro sistema de financiamiento de las finanzas públicas porque vamos generando nuevos ingresos, pero los gastos también van creciendo. Entonces, por más de que hay nuevos ingresos, el déficit no disminuye y tampoco lo hace la deuda. Creo que sí necesitamos tener una mirada un poco más amplia y genuinamente tener una discusión de si nos parece bien tener esta presión fiscal, nos parece que debería ser más baja, más alta y qué pensamos que debería ser el nivel de gastos. Porque el Estado uruguayo es un Estado bastante grande y que a veces tiene pequeñas funciones que se solapan entre sí y creo que sí habría que tener una mirada mucho más en detalle para poder ver si genuinamente nos interesa tener este nivel de gasto y está bien o si nos interesa plantearlos un nivel de gasto distinto. Gracias, Débora. Muchas gracias a ustedes. Volvemos entonces con esta información aclaratoria a la espera entonces de esta conferencia de prensa en la que va a estar nuestro compañero Martín Duarte. Gracias, Diego y equipo. Mientras aguardamos, seguimos en tema, porque el diputado nacionalista Pablo Abdala calificó de impuesto encubierto a la decisión del gobierno de modificar el costo promedio equivalente al FONASA. Dijo que se trata de una medida de carácter fiscal, así la definió, que busca corregir desequilibrios en el presupuesto. Yo creo que el gobierno ha actuado con muy poca transparencia, de una manera que realmente también sorprende en sí misma por lo inusual de que una medida de esta envergadura se filtre simplemente porque el presidente la filtra, pero ninguna autoridad, hasta la mañana de hoy que habló el subsecretario Valcorba, y creo que claramente demostró una inconsistencia en los fundamentos políticos de esta decisión muy notoria, pero durante todo el fin de semana, bueno, se generó una enorme confusión, mucha incertidumbre, y es una incertidumbre que no se ha logrado disipar, que además no queda muy claro si lo van a hacer por decreto o si van a promover un proyecto de ley, porque al final de esa explicación o de toda esa secuencia de presuntos argumentos se menciona esa posibilidad. Yo creo que claramente asistimos a un incremento de los tributos. Esto es un impuesto encubierto, no tengo la más mínima duda. Es una propuesta, una medida de carácter fiscal, que creo que obedece a que claramente al gobierno se le está complicando el plan económico y yo creo que por eso están procurando asegurarse un aumento de la recaudación y generar oportunidades de recaudación a que mude lugar. Ahora encontraron este nicho de una forma, a mi juicio, totalmente ilegítima, que incumple, por supuesto, las promesas preelectorales, pero que además claramente es confiscatorio, porque esto implica retener o adueñarse, apropiarse de recursos que trabajadores y pasivos aportaron por encima de lo que legalmente correspondía. Yo creo que es muy delicado y bueno, será el debate que tendremos en el ámbito de la Comisión Permanente. Otra campana para el diputado frente amplista Gabriel Otero es de estricta justicia lo resuelto por el gobierno con respecto al FONASA. Según el legislador, debería haber una disminución progresiva de la devolución de aportes que este año llegó a 194 millones de dólares. Hay un déficit de más de 800 millones en el FONASA. El FONASA asegura a más de 1.400.000 personas, trabajadores y trabajadoras, la asistencia social. Uruguay es ejemplo en el mundo, a fuerza de un déficit de más de 800 millones de dólares. La devolución ronda el 10% de quienes aportan, 150.000 más menos. Bueno, uno tiende a creer, o por lo menos desde el Frente Amplio entendemos que tendría que haber una disminución progresiva,
que no es exactamente lo que se está planteando el Ejecutivo. Esto corre por mi cuenta. Yo soy de los que creo que tendría que haber una disminución progresiva, que tendría que incluso haber empezado antes, perfectamente, para que ese sistema solidario del Fondo Nacional de Salud sea realmente garantista, que aquellos que cobran menos, jubilaciones, pensiones y salarios, no tengan esa asimetría. Creo también que hay una garantía por parte del Estado en cuanto a los servicios, en cuanto a que el FONASA es una realidad, es quizá esta ley que tiene ya 18 años, de las que demuestran que pasó un gobierno progresista y de izquierda, ¿no? Y es natural que se esté revisando permanentemente. Más consideraciones respecto a este asunto, la del senador colorado Pedro Bordaberry, por ejemplo, que calificó como masazo impositivo los aumentos, el anuncio de los aumentos en las tarifas públicas y el cambio en las devoluciones de aportes al FONASA. Y con respecto a ese segundo tema puntualmente, Bordaberry dijo que hubo contradicciones entre lo anunciado por el presidente Yamandu Orsi y lo comunicado desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y aseguró que por eso decidió convocar la oposición a la Comisión Permanente del Parlamento al ministro Gabriel Odone. El presidente Orsi dijo que se iban a aumentar los que no iban a ser retenidos del FONASA de entrada, vio lo que es la devolución y pareció anunciar que se iba a afectar la devolución. Y después del Ministerio de Economía anunciaron que no era así, que en realidad están aumentando la CPE, que es el cálculo, y en ese sentido hay que ver el decreto, porque el decreto, si aumenta la CPE, aumenta para todo el mundo. Lo que pasa es que al aumentar el mínimo se devuelve menos, pero no solamente se lo están aumentando los que se le devolvían, sino que se lo están aumentando a los que aportan, a todos los uruguayos. Porque si no, no podría hacerlo el Poder Ejecutivo, necesitaría una ley. Pero para ser bien claro hay que ver el decreto, que todavía no lo publicaron. Bordaberry dijo que el ministro de Economía, Gabriel Odone, tendrá que concurrir a la Comisión Permanente del Parlamento para explicar los cambios al FONASA, a los que calificó, junto con los aumentos en las tarifas de los servicios públicos, como un masazo impositivo para cubrir el presupuesto. Es claro que evidentemente las previsiones que se habían hecho en la ley de presupuesto eran un poco optimistas de más. Nosotros lo señalamos en ese momento, pero nos dijeron que no. Eran un poco optimistas, evidentemente las cuentas no están cerrando y la forma que tienen de solucionar ese problema es aumentando las tarifas, que lo pague el uruguayo que consume el agua, que consume la luz, que consume los servicios públicos y obviamente en el FONASA también. Y ya que salió el tema tarifas, el diputado Frente Amplista Otero, a quien volveremos a ver y a escuchar hablando puntualmente de ese tema, defendió la propuesta de OCE de aumentar 8,5% justamente sus tarifas a partir del 1 de enero de 2026. La suba se aplicaría a la mayoría de los hogares del país, pero habría un incremento diferencial para personas beneficiarias del Ministerio de Desarrollo Social, que según el legislador tendrían un aumento de 10 pesos mensuales. Sin duda OCE es la empresa más pobre del Estado y que brinda un servicio, bueno, no voy a decir lo que significa el agua potable para los uruguayos y las uruguayas. Creo que pone en primer lugar que progresivamente OCE necesita infraestructura, necesita también tecnología, necesita funcionarios, sin duda, y eso es un reclamo que los funcionarios de OCE lo han hecho permanentemente, y una cuestión que no es menor, aquellos que a través del MIDES tienen las prestaciones de OCE van a ser 10 pesos mensuales, es decir, al año van a ser 120 pesos. Y quienes no y consuman hasta 15 metros cúbicos de agua son unos 70, entre 70 y 110 pesos, dependiendo si pagás o no tarifa de saneamiento. En suma, no va al bolsillo, sí, pero no es algo que realmente pueda mover la aguja, pero sí a OCE le va a ayudar a crecer en infraestructura, que a esta altura es vital.
Ahora sí cambiamos de asunto. La Dirección Nacional de Bomberos combate desde este viernes incendios forestales en Melilla, Montevideo y también en La Valleja. Más de 300 hectáreas se vieron afectadas o fueron afectadas y los operativos continúan en este momento porque hay alto riesgo de reactivación debido al viento y al calor. La Dirección Nacional de Bomberos mantiene activos los operativos para controlar 2 incendios forestales de magnitud en el sur del país. Uno en la zona de Melilla, en Montevideo, y otro en el departamento de La Valleja, cerca de la ciudad de Minas. En Melilla, el fuego se inició el viernes en las inmediaciones de Camino Altuna y Ruta 5 y continúa activo por tercer día consecutivo. El área afectada alcanza 70 hectáreas de campo y monte. Según informaron desde bomberos, el incendio se encuentra controlado, aunque persisten focos activos y riesgo de reactivación debido a las condiciones meteorológicas. Varias dotaciones trabajan en tareas de liquidación y enfriamiento con apoyo aéreo. En La Valleja, el incendio comenzó el viernes en la zona del Cerro La Coronilla y afectó más de 240 hectáreas, principalmente de pastizales y monte nativo. El operativo incluyó la participación de bomberos, personal militar, maquinaria de la Intendencia y ANCAP, además de helicópteros con Helibalde. Se construyeron cerca de 9 kilómetros de líneas de control para frenar la propagación del fuego y proteger viviendas cercanas. Cuando nosotros hablamos de incendio controlado, es que lo tenemos circunscripto dentro de esas líneas de control, que son fajas cortafuego, sí, que se realizan con maquinaria pesada, provistas por SECOED y la Intendencia Departamental de La Valleja, en este caso, previamente planificada, ¿sí?, y anclada por sus 4 laterales, cosa de que las direcciones del viento no vayan a afectar la propagación del incendio, y obviamente que demanda un arduo trabajo y una gran coordinación entre la Dirección Nacional de Bomberos, que comanda el incidente, ¿sí?, y los diferentes actores. Ambos incendios se desarrollan en un contexto de riesgo muy alto de incendios forestales, según el índice meteorológico de INUMET, debido a las altas temperaturas, la sequedad del terreno y la presencia de viento. Bomberos continuará con patrullajes preventivos para evitar nuevas reactivaciones. Actualización. Según el informe emitido por la Dirección Nacional de Bomberos a las 18 horas, hace poco más de media hora, el incendio de Minas en particular, o del entorno de Minas, incendio forestal, está controlado, o estaba por lo menos a las 6 de la tarde, en esa situación, y ojalá siga así porque se acumulaban 6 horas consecutivas sin columnas de humo en esa zona. Sí, de todas formas se advierte que el escenario presenta condiciones favorables para el rebrote de focos de fuego y por esto se mantiene un operativo activo con personal desplegado en las líneas de control. Ahora otros asuntos. Les contamos que entre el viernes y el domingo ingresaron a Uruguay más de 100.000 personas, más de la mitad de nacionalidad argentina y unas 14.000 de Brasil. A su vez, en los primeros 11 meses del año llegaron 3.200.000 personas visitantes a Uruguay, con un ingreso estimado de 1.800 millones de dólares, según informó el Ministerio de Turismo. Este lunes la Dirección Nacional de Migración informó que durante el fin de semana previo a Año Nuevo, entre el viernes 26 y el domingo 28 de diciembre, ingresaron 102.229 personas a Uruguay. De acuerdo con la información, hubo unos 57.000 argentinos, 19.000 uruguayos residentes en el exterior y 14.000 brasileños. Tomando en cuenta el punto de ingreso de los visitantes, la mayoría lo hicieron por Fraiventos, unos 25.000, mientras que casi 22.000 lo hicieron por Colonia y 16.500 por Paysandú. En tanto, casi 10.000 extranjeros llegaron por el aeropuerto de Carrasco y unos 6.000 ingresaron a través del puerto de Montevideo. Tomando en cuenta los datos de migración del fin de semana pasado, hubo 62.500 uruguayos que salieron del país, 10.500 por Colonia, casi 10.000 por Paysandú y 9.500 por el aeropuerto de Carrasco. Por otro lado, este lunes, el Ministerio de Turismo informó los datos hasta el 30 de noviembre de ingresos de visitantes a Uruguay, que alcanzó la cifra de 3.200.000 personas. De ese total, hubo 2.160.000 argentinos y 432.000 turistas brasileños, mientras que los visitantes chilenos sumaron 80.000 y los paraguayos 71.000.
También hubo unos 37.000 colombianos que visitaron Uruguay este año, así como 175.000 personas provenientes de Europa y 109.000 de América del Norte. El Ministerio de Turismo destacó que los visitantes generaron ingresos por 1.800 millones de dólares y otros datos que aportó la cartera son que Montevideo fue el destino más visitado, seguido por Punta del Este, la ciudad de Colonia, el corredor termal del Guavillú, Daimán y Arapey, y en quinto lugar los balnearios de la Costa de Oro. Y enganchamos nuestro tema de arranque porque en lo que va del 2025 ya se llevan más muertes registradas que las ocurridas en 2024 por siniestros de tránsito. Así lo anunció el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, que justamente hizo ese comentario mientras se anunciaban nuevos controles de policía caminera a realizarse desde enero de 2026. Lamentablemente, los datos de los siniestros de tránsito este año van a ser números muy altos. Al día de hoy ya llevamos 30 personas más fallecidas que el año pasado y como hemos hablado en muchas oportunidades, necesitamos que se hagan operativos, necesitamos fiscalización y además las herramientas administrativas y jurídicas que permitan que los operativos sean efectivos. Cada 30 días que pasan fallecen 35 personas, entonces no tenemos tiempo para esperar y me satisface mucho saber que Caminera aumenta 100 funcionarios de su plantilla, casi un 25% de la plantilla aumenta. Ojalá las intendencias que están discutiendo presupuesto en este momento hagan lo mismo. Una campaña de comunicación va a haber y se va a estar acompañando estas medidas. ¿Estas cifras puede acelerar el tratamiento, justamente como usted decía, de la libreta por puntos que estaba prevista para el primer semestre? ¿Puede adelantar un poco los tiempos y los plazos de la discusión? No, yo creo que eso no, porque tiene los plazos determinados, son producto de la necesidad de un desarrollo informático y algunas otras cuestiones más. Creo que en ese sentido estamos bien con los tiempos. Recién mencionamos recientes anuncios, valga la redundancia, de la Policía Nacional, en este caso vinculados a nuevos controles que van a empezar a desarrollarse a partir de 2026. Eso está vinculado, por ejemplo, a la fiscalización de motos en todo el territorio nacional. Sí, según manifestó el subdirector de la Policía, Alfredo Clavijo, el aumento de estas tareas será exponencial y busca reducir las cifras de ilícitos que se cometen a bordo de birrodados. Todo lo que normativamente está establecido en la ley de tránsito, cómo deben circular las motos, con su libreta de propiedad, su licencia a conducir, casco, chaleco reflectivo, seguro obligatorio, todo lo que está establecido en la normativa. Hemos reiterado en varias ocasiones y le hemos pedido a la comunidad de que se regularice porque los controles iban a irse incrementando. En este caso, el incremento a nivel de la primera semana de enero va a ser exponencial. Si no cumple con la normativa nacional, tiene sanciones que pueden ser multas o el retiro del vehículo. Hay estadísticas muy descriptivas y claras que cerrado el año pasado, estamos hablando del año anterior, casi el 40% de las rapiñas se cometieron en moto, y casi el 25% de los homicidios que se pudo encontrar evidencia, porque a veces solo encontramos el cuerpo y no pudimos identificar en qué fue el medio de traslado que se cometió el homicidio, pero sí el 25%. Eso ahora hay que cerrarlo este año, pero ya hay evidencia del año anterior de lo que además exponencialmente ha ido aumentando en los últimos años el uso de la moto con fines ilícitos. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional hablando de la guerra entre Rusia y Ucrania y no precisamente de la maratónica o el maratónico fin de semana que ha tenido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien habló telefónicamente con Vladimir Putin y después recibió en su residencia de la Florida al líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Esto está relacionado con lo que Moscú denuncia como un ataque de parte de Ucrania con casi 100 drones de largo alcance sobre una de las residencias del líder ruso en la provincia de Volgorod, donde, según el gobierno de ese país, se produjo un ataque por parte de Kiev que pretendía matar al líder ruso, lo que podría modificar las negociaciones que se vienen llevando a cabo por parte de Estados Unidos con ambos líderes. Sin embargo, Rusia dijo que por el momento va a seguir manteniendo las negociaciones, pero que evidentemente va a haber una respuesta al régimen de Kiev.
El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, acusó a Ucrania de haber lanzado un centenar de drones sobre una residencia de Vladimir Putin en el norte de Rusia, aunque aseguró que fueron interceptados sin causar daños. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky negó el ataque y dijo que Rusia busca romper las negociaciones de paz en curso, señalamientos mutuos que se dan un día después de que Zelensky se reuniera en Estados Unidos con el presidente Donald Trump, quien, al igual que Moscú, aseguraran que las conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania se encuentran en su fase final. El presidente ruso Vladimir Putin le dijo a su par de Estados Unidos, Donald Trump, que Moscú dará una respuesta al ataque contra su residencia ubicada en la provincia de Novgorod, según informó este lunes el asesor presidencial Yuri Ushakov, comentando la reciente conversación telefónica entre ambos líderes. Según el funcionario, Putin enfatizó en la conversación con Trump que la parte rusa tiene la intención de seguir trabajando de manera estrecha y productiva con los socios estadounidenses para encontrar maneras de lograr la paz, aunque Rusia revisará su postura, como es natural, en relación con una serie de acuerdos alcanzados durante la etapa anterior y las soluciones emergentes. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky rechazó las acusaciones rusas como otra ronda de mentiras y declaró a los periodistas que con tales afirmaciones Rusia estaba tratando de socavar los avances logrados en las conversaciones de paz entre Ucrania y Estados Unidos y que Moscú estaba preparando el terreno para atacar los edificios gubernamentales ucranianos en la capital, Kiev. Y el escándalo que rodea a la Asociación del Fútbol Argentino y sus máximos dirigentes, empezando por Claudio Tapia, el Chiqui, como se le conoce en el vecino país al presidente de la AFA, ha escalado ahora a otros niveles. Y no tiene que ver con la justicia argentina, que viene investigando las propiedades de Tapia, de Tobillino, que es el tesorero de la AFA, y de otros socios que tendría el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, sino la justicia federal de Estados Unidos, que comenzó a investigar una trama de dinero paralela y cercana a los 300 millones de dólares, que involucra a funcionarios, bancos y otros organismos que estarían justamente formando parte de esta compleja trama de evasión de dinero que ahora se involucra también en Estados Unidos. 3 jueces federales de los Estados Unidos autorizaron el acceso a cuentas bancarias vinculados a contratos millonarios de la Asociación del Fútbol Argentino, que preside Claudio Chiqui Tapia, lo que permitió exponer un sistema de recaudación paralela que habría concentrado cerca de 300 millones de dólares fuera del control institucional. La causa, que ya generó alertas en el sistema financiero norteamericano, avanza hacia una intervención del Departamento del Tesoro, mientras que el empresario Guillermo Tofoni, denunciante original de las maniobras que destaparon el escándalo, presentará en las próximas horas una nueva denuncia ante la justicia argentina para que se investigue la sustracción y los desvíos de fondos provenientes de los contratos comerciales de la AFA y de la selección argentina de fútbol. La investigación más delicada que enfrenta actualmente la AFA no sucede en los tribunales locales ni surgió de una auditoría interna, sino de tribunales federales de Estados Unidos, donde la justicia habilitó una serie de medidas que permitieron rastrear fondos millonarios que circularon por bancos estadounidenses vinculados a contratos internacionales de la asociación. Según la justicia estadounidense, se trata de una trama financiera compleja, con sociedades privadas, intermediarios, bancos internacionales y una profunda asimetría entre lo declarado en Argentina y lo registrado en el sistema financiero de Estados Unidos, y por su volumen y sofisticación, el caso amenaza con convertirse en el mayor escándalo económico en la historia del fútbol argentino. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Acaba de comenzar la conferencia de prensa en el Ministerio de Economía y Finanzas. Allí está nuestro compañero Martín Duarte. Te escuchamos. Así es, Mariana, acaba de comenzar, como verán ustedes, esta conferencia que encabeza el ministro de Economía, Gabriel Odone, explicando justamente cuál va a ser la nueva metodología para el cálculo del costo promedio equivalente, que es justamente este sistema por el cual se calculan los aportes o cuánto le vale
a cada una de las mutualistas el servicio que brinda por cada uno de nosotros dentro del cálculo del Seguro Nacional de Salud. Si les parece, los dejamos con la conferencia donde se estarán haciendo explicaciones por parte del ministro y luego se abrirá también la posibilidad de preguntas por parte de la prensa. Tenían que estar pagando excesivamente sobre el sistema de salud. Nosotros, como ahora va a explicar Martín con detalle, encontramos dos oportunidades de mejora en el diseño original. De hecho, fue lo que fue puesto sobre la mesa por los servicios técnicos, que lo que permiten es una estimación más precisa, más ajustada a la relación de lo que se presta como servicio y lo que se obtiene, lo que se paga por él, que genera estos efectos en la devolución del FONASA. Esos cambios son los que nosotros implementamos a partir del decreto y creemos que se trata de una modificación sustancial. Es una modificación que, por supuesto, somos conscientes que tiene efectos relevantes en la discusión pública, en el interés de las personas, pero nos permite a nosotros subrayar dos cosas. Primero, queremos mejorar en la relación entre lo que el sistema le brinda a los usuarios y lo que el sistema y lo que los usuarios contribuyen en él. Habrán estado viendo en las últimas semanas la ministra de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Economía y Finanzas, con el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas, han estado divulgando nuevas prestaciones que se han puesto sobre la mesa. Esas nuevas prestaciones tienen que ver con la revisión de lo que el sistema provee y de la misma manera que se hicieron revisiones respecto a lo que el sistema provee o lo que el sistema ofrece, también entendimos que era necesario hacer revisiones sobre cómo se financia el sistema y eso es lo que estrictamente estamos haciendo. Estos cambios, en nuestra interpretación, a partir de lo que nuestros servicios jurídicos nos informan, no requieren cambios legales, porque estrictamente la metodología está establecida en el decreto, no introducen ningún cambio en el derecho de los usuarios a tener devolución. Eso no se modifica, la devolución sigue estando vigente, lo que simplemente ocurre es que hay un cambio en cómo se calcula el costo promedio y en la medida que el costo promedio integra el criterio de la devolución, afecta la devolución de los usuarios. Nosotros además estamos, como está establecido en las declaraciones que hemos estado formulando en las últimas horas, queremos subrayar que las contribuciones, los aportes mínimos que realizan los trabajadores no dependientes no van a verse afectados por este cambio en la metodología del costo promedio equivalente. Esto lo queremos subrayar porque estrictamente en la actualidad, legalmente, estos aportes mínimos están atados al costo promedio equivalente por vía legal. No obstante lo cual, no es el propósito del gobierno que las personas que trabajan en relación de no dependencia hagan un mayor aporte, unas mayores contribuciones y por tanto lo que hemos decidido o lo que hemos acordado con el Banco de Previsión Social es que por ahora los aportes van a seguir siendo exactamente los mismos porque no hay modificación al respecto, hasta que tengamos una ley aprobada que separe el concepto de costo promedio equivalente de los aportes mínimos, de manera tal de que esos dos caminos transiten de manera independiente, algo que debería haber ocurrido desde el primer momento, pero que por razones que yo desconozco por lo menos no fue así. Así que estos son los cambios. Como ustedes saben, ha sido anunciado que vamos a ser convocados por la Comisión Permanente del Parlamento a dar explicaciones sobre los fundamentos técnicos y los efectos que esta medida tiene, que con mucho gusto y como no puede ser de otra manera nosotros vamos a hacer. Pero ahora, si ustedes me permiten, me parece que es importante que Martín haga algunas consideraciones técnicas descriptivas y introduzca algunos aspectos numéricos de lo que nosotros estimamos que son efectos de la medida y después, por supuesto, abriremos instancias para sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a tratar de ser lo más claro y didáctico posible en un tema que es complejo y que la propia discusión pública que ha generado demuestra que muchas veces
ha dado lugar a malas interpretaciones y por eso nos parece muy importante aprovechar esta instancia para aclarar cuál es la situación actual y qué es lo que está cambiando a partir del decreto que se firmó y cuáles son las razones. Para empezar, es decir, primero hemos estado hablando del costo promedio equivalente. Es importante tener claro a qué refiere el costo promedio equivalente, que está definido en la ley 18.211. El costo promedio equivalente esencialmente lo que refleja es el costo que le genera al Seguro Nacional de Salud la atención que el seguro le da a cada uno de los beneficiarios a lo largo de su vida. Ese es el concepto del costo promedio equivalente. Es decir, es un costo promedio que el seguro tiene para dar cobertura de salud a todos los beneficiarios del seguro. ¿Cómo se calcula hasta el momento? Bueno, como la idea es que esto refiere al costo durante toda la vida de los beneficiarios, es necesario precisar desde qué momento se computa el costo, básicamente dado por las cápitas que el FONASA le paga a las instituciones, a las mutualistas, a ACE, desde cuándo se computa y hasta qué momento se toman en cuenta el valor de esas cápitas, que como todos sabemos, las cápitas van variando según sexo y edad, ¿no? Y son, en líneas generales, crecientes. Cuanto mayor somos, más es el valor que el FONASA le paga a las instituciones, porque mayor es el costo que le genera a las instituciones darle la cobertura de salud a las personas mayores. ¿Cómo se calcula hasta ahora el costo promedio equivalente? Bueno, esa idea del costo a lo largo de la vida, de acuerdo a la reglamentación que se previó en su momento, en el año 2011, cuando se implementó este concepto, se calcula desde el momento en que las personas nacen hasta que mueren, tomando en consideración la expectativa de vida de las personas, que son 75 años en el caso de los hombres, 81 años en el caso de las mujeres. Esa es la forma en que hoy se calcula, que es decir, abarca toda la vida, desde que nacemos hasta que, digamos, la fecha, la edad de vida de acuerdo a las expectativas de vida vigentes. El hacerlo de esta manera subestima el valor que del costo promedio equivalente, o sea, arroja un costo que termina siendo menor al que el seguro efectivamente enfrenta en la actualidad. ¿Por qué? Bueno, básicamente por dos razones. En primer lugar, porque el Seguro Nacional de Salud se creó en el año 2008. Está funcionando desde enero del 2008, por lo tanto, está por cumplir 18 años. Esto quiere decir que ninguna persona mayor de 18 años ha tenido cobertura durante toda su vida. Solo los menores de 18 años efectivamente han tenido cobertura durante toda la vida. El resto de las personas se fueron incorporando ya cuando eran mayores. En mi caso personal, a los 39 años empecé a tener la cobertura del seguro. Y esto es un dato que no es menor. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente el valor de las cápitas, o sea, lo que el seguro le paga a las instituciones, en el tramo de edad de 1 año hasta 44, esos tramos de edad son los tramos más baratos. Son los tramos en los cuales se le paga menos a las instituciones. ¿Por qué? Porque consultamos menos al médico, generamos menores costos. Y por lo tanto, cuando consideramos toda la vida, desde que nacemos en adelante, estamos tirando abajo artificialmente el costo que el seguro tiene, porque hubo un periodo muy grande de nuestras vidas, dependiendo de la edad de cada uno, en el cual, en ese tramo barato de cápitas bajas, el seguro no nos dio cobertura. Ese es un primer problema, o sea, estamos tirando abajo el valor del costo promedio equivalente porque estamos sobreestimando, dándole un peso mayor a esa etapa de la vida que porque el seguro recién se creó en el 2008 no es un costo que enfrentó en esa etapa barata de cobertura de la salud de acuerdo a la edad. Ese es un primer problema. Un segundo problema tiene que ver con el hecho de que se considera la edad a la cual uno se espera que, hasta la edad que uno se espera que viva. Decíamos, 75 años en el caso de los hombres, 81 años en el caso de las mujeres. ¿Qué es lo que sucede? Naturalmente, hay personas que mueren antes, hay personas que mueren después. Esto podría no ser relevante, salvo por el hecho de que precisamente las cápitas, cuando uno es mayor, cuanto mayor es la edad de cada uno, son más altas.
Y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de los hombres, si consideramos que todos los hombres a partir de los 75 años no tienen cobertura, estamos dejando de considerar un costo que es muy elevado a partir de los 75 años, porque es precisamente la edad en la cual las cápitas valen más. Para poner un ejemplo, es decir, las cápitas para los mayores de 74 años valen 9.001 pesos. Es lo que el FONASA le paga a las instituciones, para todos aquellos afiliados hombres mayores de 74 años. En cambio, las cápitas que pagan para los hombres de entre 20 y 44 años es de 1.739 pesos. Más o menos 5 veces más es el costo para los mayores de 74. Si consideramos que todos los hombres se mueren a los 74 años, claramente cuando calculamos el promedio del costo que le generamos al seguro, estamos dejando de lado en el cálculo esa etapa de la vida en la cual al seguro le salimos mucho más caros porque la cápita es más cara, porque el costo de la atención de nuestra salud también es mayor. Esos son los dos problemas que tiene la forma de cálculo que en la actualidad se aplica. El resultado de los dos problemas es que el costo promedio equivalente que se calcula termina siendo menor al costo que efectivamente asume el seguro para darnos la cobertura de salud. Por ese motivo es que se introducen en el decreto dos modificaciones. Por un lado, no se realiza el cálculo, el promedio de las cápitas desde el nacimiento, sino que se considera los últimos 18 años, el valor de las cápitas de los últimos 18 años, que va a depender de la edad de cada uno, de cada una de las generaciones, de cada una de las cohortes. Y estos 18 años van a ir aumentando, porque 18 años es ahora, que es la edad que tiene el seguro. El año que viene va a tener 19 años el seguro y por lo tanto se van a considerar los últimos 19. Y así sucesivamente se va a ir ampliando el periodo, porque es efectivamente el periodo durante el cual el seguro nos dio cobertura de salud. Ese es el primer cambio, entonces no consideramos desde el nacimiento, sino los últimos 18 años. Y el segundo cambio es que no consideramos la edad que surge de la expectativa de vida, sino que se toman en cuenta las curvas de supervivencia. Esto es, la distribución de la edad que efectivamente cada generación, cada cohorte de edad de personas se espera que tenga de acuerdo a las expectativas de vida. Esto quiere decir que va mostrando cómo se va distribuyendo la esperanza de vida específica de cada una de las personas que integran cada una de las generaciones, cada una de las cohortes. Entonces, esto nos permite aproximarnos de manera mucho más precisa al costo que efectivamente le genera al seguro la atención y la cobertura de nuestra salud. Esos son los dos cambios, que claramente son cambios metodológicos, que lo que hacen es implementar el criterio que está previsto y definido en la ley. Por eso que nosotros sostenemos que esto es una cuestión absolutamente de índole reglamentaria que no requiere ninguna modificación legal. El otro elemento que nos parece importante resaltar es, bueno, ¿por qué se está haciendo en este momento del año? Bueno, lo estamos implementando en este momento porque es precisamente a fin de año cuando se revisan y se reajustan el conjunto de precios y parámetros vinculados a nuestro sistema de salud. Se ajusta la cuota FONASA, se ajustan las cuotas individuales, se ajustan todos los parámetros, incluido el costo promedio equivalente. Muy bien, por eso era este el momento en el cual las palabras de Martín Valcorba, subsecretario de Economía, a propósito de los cambios en la devolución del FONASA, y le agradecemos a Martín y el resto del equipo que estaba allí en la sede del Ministerio. Ahora cambiamos de asunto porque 65 familias del asentamiento Alfonso Lamas fueron realojadas en nuevas viviendas y en unidades usadas con apoyo del Plan Nacional de Relocalización. Y es parte de un proceso, o es un proceso coordinado entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Quedó inaugurado el complejo habitacional Tobas, culminando el proceso de relocalización de 65 familias que residían en el asentamiento Alfonso Lamas, ubicado en el barrio Flor de Maroñas. La intervención se desarrolló en el marco del Plan Nacional de Relocalización mediante un convenio entre la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. La mudanza de las familias se realizó los días 15 y 16 de diciembre hacia el nuevo conjunto habitacional situado sobre la calle Tobas y con acceso por Jacobo Varela en el barrio Pérez Castellanos.
mínimos. El operativo contó con el acompañamiento del equipo técnico del Servicio de Tierras y Viviendas, el apoyo de la Unidad de Coordinación y Apoyo Operativo y la participación de los municipios F y D. El complejo habitacional Tobas cuenta con 46 viviendas desarrolladas en un predio aportado por la Intendencia de Montevideo a través de su cartera de tierras. Por otra parte, la comuna diseñó la urbanización y realizó un concurso arquitectónico para el diseño y ejecución de las viviendas, mientras que el Ministerio de Vivienda financió la obra. Es un proceso que arrancó con un convenio entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Montevideo en 2019 y dentro de lo que es el marco del programa del Plan Nacional de Relocalizaciones. ¿Cuáles son las características de las viviendas? Cumplen con todas las características según los núcleos familiares. Se estudian en todos los casos cuáles son la cantidad de dormitorios que se requiere y bueno, cumplen con todas las características de un hogar con las mejores calidades habitacionales. El proyecto incluyó, además de las unidades habitacionales, obras de vialidad, saneamiento, pluviales y acceso a agua potable. En paralelo, 19 familias optaron por la modalidad de compra de vivienda usada, proceso que ya fue finalizado con su mudanza. El director nacional de Vivienda, Milton Machado, valoró positivamente la inauguración justamente del complejo habitacional Tobas, al que justamente fueron dirigidas, se ubicaron para vivir allí, la mayoría de las familias que antes vivían en el asentamiento Alfonso Lamas. Sí, Machado afirmó que lo que se concretó hoy es parte de una política de Estado que trasciende a las diferentes administraciones. Creo que lo importante es darle continuidad a esto, que se sigan invirtiendo dineros públicos en la gente que más necesita, la gente más vulnerable. Esto era todo un realojo de población que principalmente se inundaba, ¿no? Entonces, es muy difícil vivir cuando cada lluvia que viene la gente se inunda, pierde sus bienes, pierde los muebles, pierde los electrodomésticos. Hay gente que no tiene condiciones tampoco de salir al otro día a reponer todo eso. Entonces, consideramos que sí, que es muy importante. Esto se licitó en el último gobierno frente amplista de la segunda administración del doctor Tabaré Vázquez. Lo siguió la administración pasada de la coalición de gobierno. Y nosotros continuamos trabajando este año 2025 y lo venimos a inaugurar ahora. Y esta secuencia, bueno, es una rueda que gira que nosotros tenemos que continuar trabajando y potenciando. Y 46 familias provenientes del asentamiento Alfonso Lamas fueron realojados en el complejo habitacional Tobas, en el barrio Pérez Castellanos de Montevideo, luego de vivir años en terrenos inundables y contaminados. Hablamos con una vecina llamada Gladys, una de las impulsoras de este proceso de realojo, que por un lado compartió con MBD Noticias la sensación de quien accede después de un proceso tan largo a una vivienda en estas condiciones que recién vimos. Y también recordó el proceso, el tiempo transcurrido y todo lo que pasó en el medio. Me mudé para Alfonso Lamas, pensando que no se inundaba y recibí la peor inundación de mi vida, donde perdí todo, quedé en la nada. Al otro día, toda mojada, yo esto no lo quiero para mí, esto no lo quiero. Tenía a mi nieto que lo crió de 2 años. En ese entonces empecé a tocar puertas y me dijeron, mira que si tenés que pelear por vos, vas a pelear por todo el barrio. Todavía yo no caigo. ¿Qué querés que te diga? Yo no caigo. Anoche no dormí. Y hace una semana que estamos acá. Nos vinimos el 15, una semana y 2 días creo que. Y no dormí de los nervios. Hay gente vecinos que le pasa lo mismo. Todavía no están. Claro, hay familias que hacían 30, 40 años que vivían allá. Vienen 4 cooperativas vienen acá, o sea, va a estar muy bueno también porque va a estar bastante poblado. En este momento estamos como aislados, como solos, pero al venir las cooperativas es un barrio completo, ¿no? Va a estar muy bueno. Creo, no sé, no me quiero equivocar, pero ya una cooperativa ya salió sorteada, que están arreglando y limpiando.
Así que creo que será la primera que empezará. Y decirle a la gente que se puede. Hay que lucharla, pero se puede. Hay que ser perseverante y seguir, te caes y te levantás. Yo también me he sentido muchas veces con ganas de dejar todo, pero gente de la Intendencia me dice, no, Gladys, vos tenés que seguir, tomate un tiempo, y ahí acá estoy. Y ahora cambiamos de asunto. Les contamos que el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, valoró los acuerdos alcanzados en 2025, o sea, este año en los consejos de salarios. Aseguró que en la mayoría de los casos se concretaron sin participación del ministerio y también informó que en el sector portuario y en el lácteo las negociaciones van a continuar en 2026 porque hasta el momento no ha habido acuerdo. Bastante bien, llegando al fin de año en el entorno del 85% aproximadamente de acuerdos, la inmensa mayoría de acuerdos de partes, tripartitos, en algunos otros casos que se tuvo que abstener el Ministerio de Trabajo producto de que habían acuerdos por encima de los lineamientos y eso es que lo tienen que propiciar los propios actores sociales. Algunos acuerdos que están en búsqueda o convenios posibles que pasaron para el año que viene, como en el tema del sistema portuario y depósitos, el tema de los lácteos que sigue discutiendo, que son tal vez lo de mayor porte que tenemos para el año que viene, pero bueno, aspiramos retomar a mediados de enero otra vez esas negociaciones. Así que un año muy movido, de muchas negociaciones, presupuesto nacional, 11ª ronda de los consejos de salarios y situaciones conflictivas que se fueron dando, casi todos ellos por cierre de empresa o por despido masivo de trabajadores, cosas que hemos tomado nota y vamos a tener algunas iniciativas para el año próximo. La Confederación de Sindicatos Industriales denunció hoy que se le comunicó el despido a más de 80 personas de la empresa metalúrgica Clasiens que funciona en la zona franca de Colonia. El dirigente sindical Danilo Dárdano comentó a MBD Noticias que la firma solicitó el concurso de acreedores, pero al haber feria judicial, el proceso recién se resolverá en febrero. De todas formas, explicó que la empresa pretende el cierre definitivo y trasladó al sindicato que no tiene dinero para hacer frente a los créditos laborales. Este martes habrá una asamblea en Colonia para intercambiar sobre cómo continúa el reclamo sindical mientras espera la actuación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Por otro lado, mañana desde las 9 habrá paro en los bancos públicos de Montevideo a raíz de una movilización de AEU. Desde las 10 habrá una nueva instancia en el Ministerio de Trabajo por la negociación del convenio colectivo para los bancos oficiales y la finalización del paro será comunicada una vez que finalice ese ámbito. Días atrás, una asamblea del sindicato bancario rechazó un preacuerdo alcanzado con el gobierno por el convenio colectivo y resolvió aplicar medidas mientras continúen las negociaciones. Bien, y retomamos el capítulo internacional. Hablábamos de la cargada agenda que tenía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, porque hoy mismo se reunió con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. De eso vamos a tener seguramente más detalles en las próximas horas. Pero lo importante de esto es que en la reunión de prensa justamente que estaba dando el presidente de Estados Unidos, se volvió a plantear un tema que trascendió en los últimos días de boca del propio presidente, y es que Estados Unidos habría atacado en tierra un puerto en Venezuela o un sitio donde se cargaban barcos con drogas, según dijo el presidente Trump, sin ofrecer ni muchos detalles, ni que fuera confirmado esto, ni por la Casa Blanca, ni por el gobierno venezolano. Sin embargo, algunas fuentes del gobierno de Estados Unidos afirman que efectivamente hubo un ataque a un sector donde se supone se cargaban los barcos y se distribuía luego hacia Estados Unidos con droga. Esto todavía queda por confirmarse, pero ya está el tema sobre la mesa, ya se ha planteado y es un hecho que aparentemente habría ocurrido, aunque todavía no se conocen demasiados detalles. El presidente estadounidense no especificó la naturaleza de la instalación y hasta el momento su administración no se ha hecho eco del golpe, que de confirmarse sería el primer ataque terrestre en una campaña antidrogas que hasta ahora se ha desarrollado en aguas internacionales del Caribe y en el Pacífico Oriental. Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían, ya saben, de dónde salen los barcos, señaló Trump en declaraciones a una emisora neoyorquina, donde afirmó que la misma fue destruida y que Estados Unidos dio un golpe muy duro. Al ser preguntado este lunes por la prensa,
el mandatario no quiso especificar qué entidad gubernamental llevó a cabo el ataque, afirmando que lo sabía pero que no lo va a decir, según manifestó en un intercambio con periodistas antes de una reunión con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en Florida, y solo afirmó que fue a lo largo del litoral en una operación en la que se habría destruido una zona de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico. Funcionarios estadounidenses citados por el New York Times afirmaron que Trump se refería a una planta de producción de drogas en Venezuela y especificaron que esta fue destruida el miércoles pasado, sin abundar en detalles, mientras que hasta el momento la Casa Blanca no ha respondido sobre la operación, ni tampoco ha habido ninguna declaración oficial por parte del gobierno venezolano. Y China comenzó una serie de maniobras sin precedentes alrededor de la isla de Taiwán, según lo anunció el propio ejército de ese país, donde se informó que se utilizaron medios terrestres, aéreos, marítimos y también de misiles para lo que ellos consideran una advertencia hacia los intentos independentistas de Taiwán y también a lo que consideran una injerencia extranjera, particularmente de Estados Unidos, pero también de Japón, que a partir de la asunción de la nueva primera ministra tiene relaciones muy tensas con China. Recordemos que la primera ministra japonesa dijo que en caso de que Taiwán fuera atacado por China, Japón debería responder para su propia supervivencia. Todo esto se da en un contexto de muchísima tensión entre China, Estados Unidos, Japón y otros países en un entorno particularmente difícil, sobre todo teniendo en cuenta que China sigue insistiendo que Taiwán es parte de su territorio. Los ejercicios llamados Misión Justicia 2025 tienen lugar después de una nueva escalada de tensiones en el estrecho, en un contexto marcado por el refuerzo del apoyo militar estadounidense a Taipei y por recientes visitas a la isla de responsables políticos japoneses en un momento de deterioro de las relaciones entre China y Japón por la cuestión de Taiwán. Las maniobras se desarrollan en varias zonas alrededor de la isla, incluidas áreas del estrecho de Taiwán y espacios marítimos y aéreos en torno al territorio insular, y se centran principalmente en patrullas para el combate marítimo aéreo, la toma del control integral, el bloqueo de puertos y zonas clave y la disuasión externa tridimensional, señala un comunicado del Comando del Teatro Oriental de Operaciones chino. Pekín calificó el ejercicio como una acción legítima y necesaria para proteger la soberanía nacional y la integridad territorial en un momento de elevada fricción entre China y Estados Unidos, después de que Washington aprobara recientemente medidas para reforzar la cooperación en materia de seguridad con la isla y avanzar en nuevos trámites para la venta de armamento a Taipei. A esto se suman las tensiones que ha generado la primera ministra japonesa Sanae Takaichi, quien había afirmado que un eventual ataque chino contra Taiwán podría constituir una situación que amenaza la supervivencia de Japón, que justificaría la intervención de las fuerzas de autodefensa niponas, palabras que enfurecieron a Pekín, que calificó las declaraciones como una grave injerencia en sus asuntos internos. El presidente taiwanés William Lai, por su parte, dijo que su país debe mejorar sus capacidades defensivas ante la presión militar de China, elevando de forma constante el costo que supondría una agresión contra la isla, y recordó que la mayoría de países democráticos está aumentando su presupuesto de defensa, por lo que en este contexto Taiwán no puede quedarse al margen. Del mundo al departamento de Canelones puntualmente, porque la Intendencia justamente allí presentó ante la Junta Departamental el proyecto de presupuesto quinquenal. Sí, el intendente Francisco Legnani señaló que la propuesta fue elaborada en torno a 3 ejes: innovación y modernización de la gestión, planificación estratégica de largo plazo y transversalización de la perspectiva de género y los derechos humanos. La directora general de Recursos Financieros de la Comuna Canaria, Carolina López, explicó que el proyecto presentado se basa en obtener un equilibrio fiscal y poder optimizar los recursos de la administración para cumplir con los objetivos propuestos y poder desarrollar las inversiones. Y también es importante destacar que se cuenta con los recursos que se vienen del gobierno nacional, los recursos nacionales de origen nacional, que la innovación en este momento es la recuperación de lo que antes era el Fondo Metropolitano, que ahora se llama Fondo de Inversiones Estratégicas y que nos permite poder contar con $15 millones adicionales en el quinquenio para hacer inversiones.
estamos muy conformes con el presupuesto, por los proyectos allí planteados y también porque nos va a permitir el uso de los recursos, cumplir con esos proyectos y además asegurar la cobertura de los compromisos de cumplimiento de pago de pasivos comerciales y financieros. Por su parte, el presidente de la Junta Departamental de Canelones, Daniel Pereira, afirmó que el proyecto será votado a mediados de marzo. Y bueno, nosotros básicamente a partir de hoy tenemos 4 meses para tratar el presupuesto, pero la Comisión 1 sí lo va a comenzar a tratar dentro de poco nomás. Ellos van a armar su planificación para empezar a tratarlo y bueno, ahí vendremos todos a escuchar, a ver cómo se destinan esos dineros, como decíamos, qué significa el presupuesto, qué es el presupuesto para los canarios. Y seguramente en marzo, en alguna sesión de marzo, lo estaríamos votando en el plenario. Se viene este último tramo de MB Noticias. Les contamos de arranque que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas firmó 4 convenios con instituciones sociales radicadas en Montevideo que atienden, por ejemplo, a una población infantil y adolescente por un lado y en otros casos a sectores vulnerables. La ministra Lucía Echevarri recordó que estos acuerdos son resultado de una política iniciada en 1968 y aseguró que durante este gobierno se elevará su presupuesto, que pasará, según dijo, de 142 millones de pesos anuales a 200 millones. Los convenios firmados este lunes fueron con la Asociación de Ayuda al Adulto Discapacitado, la Asociación Cultural Virgen Niña, la Institución Social y Deportiva Exploradores Artigas O'Higgins y la Asociación Pro Ayuda para la Atención Integral de la Parálisis Cerebral, Centro Horizonte. Son organizaciones que trabajan con niños y adolescentes, algunas propuestas recreativas y deportivas, pero también hay organizaciones que trabajan con personas con discapacidad de distintas edades, con discapacidades diferentes, algunas que realmente no son autoválidas. Lo que genera es talleres de rehabilitación, pero también la posibilidad de tener hogares de residencia permanente. ¿Cuánto es el monto que el Ministerio destina justamente para estas acciones? 2 millones es el máximo en esta oportunidad. Lo que nosotros estamos ya implementando a partir del año que viene, que habrá proyectos que requieran de una inversión mayor y para eso estamos firmando acuerdos de trabajo con otro tipo de organismos también, por ejemplo a nivel de la Secretaría Nacional de Deporte, porque entendemos que es más transparente y es la medida de que se puedan amplificar los recursos. Ministra, el Ministerio le brinda los fondos, pero ¿qué requisitos le solicita a las distintas organizaciones? Personería jurídica, que eventualmente cuenten también con el asesoramiento técnico, más allá del aporte que hace todos los arquitectos y el personal y arquitectas, el personal de la Dirección de Convenios Sociales de Arquitectura, y obviamente hay un seguimiento de la ejecución de esos recursos que se entregan por etapas a medida que avanzan las obras que están comprometidas. Además de eso, hay obviamente una contrapartida en donde las organizaciones brindan servicios a la comunidad en forma gratuita que amplifican un poco lo que ya vienen haciendo, ¿verdad? Y damos paso a otro móvil de Diego Martini sobre el balance del año legislativo. Diego, adelante. Sí, así es, compañeros, y estamos con el politólogo Mauro Casa, a quien le agradecemos por estos minutos. Gracias, Mauro. Bueno, ¿qué análisis, balance se puede hacer de este año legislativo? Y sobre todo pensando también en que ya la oposición marcó la cancha y citó a algunos ministros para comisión permanente. Bueno, yo creo que hay que pensar el año legislativo como en 2 ejes, ¿no? Tenés un eje que es más el de la aprobación de la política pública, de las leyes, en el cual pienso que fue un año bastante productivo, ¿no? Para ser un primer año de gobierno, básicamente sucedió lo que tenía que suceder. Se aprueba la rendición de cuentas, que no es un tema menor, se aprueba la ley de presupuesto, que es el asunto obviamente de mayor envergadura de todos los gobiernos cuando comienzan. Hubo algo más de legislación relevante, ¿no? La ley de ingreso por concurso de las intendencias, la ley de aprobación de la eutanasia. Yo pienso que fue un año en materia de legislación activo, donde se notó la colaboración, donde se pudo sortear el escollo que significaba la falta de mayoría parlamentaria en diputados. Me parece que en ese sentido la bancada oficialista tiene motivos para celebrar, ¿no? Y después tenés la otra cara, que vendría a ser la otra función clave del Parlamento, que no tiene que ver con legislar, sino más con el control del Ejecutivo, donde
fue donde notamos más rispideces y donde hubo un relacionamiento más complejo entre los partidos políticos, ¿no? Allí tuvimos las interpelaciones, que sí, eso fue atípico en un primer año de un gobierno tener 5 interpelaciones, creo que llegamos a 5, y si se quiere por temas que no son aquellos que concitan la mayor preocupación de la ciudadanía. Por ahí el número de interpelaciones sorprende y también sorprenden las temáticas, ¿no? Daba la sensación de un sistema político muy enfrascado en asuntos lejanos a la vida cotidiana de las personas, ¿no? Tuvimos meses de discusión por el caso Danza, los meses de discusión por el caso Cardama, asuntos que, si se quiere, estaban bastante lejos de la vida de la gente. Entonces, yo veo esas dos caras, ¿no? En materia de legislación, colaboración y sacar adelante temas relevantes. En materia de control, mucha rispidez y bueno, y sobre todo, creo que quizá lo que la gente más se queda con un clima de convivencia en el Parlamento bastante áspero, ¿no? Un episodio que fue muy lamentable, el del insulto del senador Da Silva hacia el senador Viera, que marcó un poco la tónica de lo que ha sido el relacionamiento en Cámara, ¿no? Bien, y esa tónica, ¿pensás que también esa lógica de las interpelaciones se mantiene ahora ya con 3 citaciones a comisión permanente? Sí, es inusual, ¿no? Es inusual. Las comisiones permanentes suelen tener trabajo, pero bueno, no es lo más habitual. De cualquier manera, en este caso, por lo que entiendo, las citaciones tienen que ver con temas que son al menos de mayor relevancia pública, ¿no? La discusión por la devolución del FONASA, que bueno, va a ser un tema que el gobierno va a tener que explicar y seguir explicando. Hoy, con la conferencia de prensa que cubrieron más temprano, ya hubo me parece que se transmitió una mayor tranquilidad de cómo va a funcionar, de a cuánta gente va a afectar, de cuándo va a entrar en vigencia, que sería recién para el próximo año. No sé qué tan relevante es algo que va a suceder dentro de 2 años, que haya una citación hoy al Parlamento, cuando evidentemente el tema luego va a salir de la agenda, ¿no? Me parece que es más la oposición queriendo hacerle pagar al gobierno el costo de algo que se ve como un ajuste fiscal velado, digamos, una forma del gobierno de recaudar más. Pero bueno, el equipo económico es un equipo que, más allá de lo que uno pueda pensar ideológica, programáticamente, tiene una enorme solvencia técnica y me parece que lo va a sortear sin mayores dificultades. Y después está la citación al ministro de Ambiente por un tema que ha estado sí en el centro del debate y que tiene más que ver con unas diferencias grandes que tiene el gobierno de oposición en materia de política de aguas, que están desde el periodo pasado, que vienen arrastrándose desde la sequía grande del 2023 y que ahora se reflejan en la caída del proyecto Neptuno y la búsqueda de una alternativa. Entonces, ese es un tema que va a seguir estando en la agenda en los próximos años, pero ahí sí yo pienso que es un tema relevante, es un tema que habla de una política importante para el país y donde gobierno y oposición tienen diferencias notorias que está bien que se discutan a nivel parlamentario. Mauro Casas, muchas gracias. No, un gusto como siempre, feliz año. Bien. Volvemos a estudios entonces, compañeros, con esta información. Gracias, Diego. Puerta de salida. Estamos llegando al momento del pronóstico del tiempo y eso de feliz año tiene que ver con el repaso que empezaremos a hacer. Claro, porque les compartimos cómo prevé Inumet que estarán los próximos días. Mañana 30 de diciembre, previa de la Nochebuena, el cielo se presentará por la mañana claro y algo nuboso, también ventoso, y por la tarde-noche estará claro y algo nuboso, periodos de nuboso y altas temperaturas, porque atención, en lo que respecta a la temperatura máxima pronosticada, 35 grados, con una mínima también el día de mañana de 20 grados. Y yo podría decirte, eso no es nada, porque me toca leer el pronóstico para pasado mañana, o sea, para el último día del año, el miércoles 31 de diciembre de este 2025. Claro, como es un pronóstico que tiene 48 horas de antelación, esto está sujeto a los ajustes habituales que pueden llegar a darse en las próximas horas. Pero dice en este momento Inumet que ese día, el miércoles, pasado mañana, en Montevideo y cercanías, el cielo estará claro y algo nuboso por la mañana, y por la tarde y la noche, otra vez, aspecto similar, claro, algo nuboso. Y las temperaturas extremas pronosticadas son las que ven. Una máxima de 36 grados, un grado más que lo previsto para mañana, y una mínima de 23, 3 grados más que la mínima prevista para mañana. Habrá que tomar recaudos entonces para estas altas temperaturas. Y ahora estamos llegando al final de este programa que le deja la pantalla de TV Ciudad a disposición al lado B, que está a punto de comenzar. Quédense, nosotros nos reencontramos mañana. Que pasen bien.